Muy buenas tardes, queridos hermanos de nuestra iglesia cristiana Segunda Betel. Una vez más, estamos aquí, ¿verdad? Preparados para adorar juntos al Señor y para nosotros poder, alabados el Señor para siempre, eh, reflexionar acerca de la palabra de nuestro Dios. Alabado sea el Señor para siempre y poder edificarnos de esa manera a través del consejo bíblico que el Señor nos da para compartir en esta preciosa tarde. Así que esperamos que todos estemos atentos para así nosotros, ¿verdad?, disfrutar de lo que Dios quiere hablarnos en esta tarde. La Iglesia Cristiana Segunda Betel, nuestra iglesia, está ubicada en el 459 de la calle de la avenida Tirio, en el Bronx, y ahí estamos a sus órdenes. Cualquier situación, cualquier necesidad. Si usted no tiene una iglesia en la cual usted esté congregándose o se ha mudado en la comunidad y su iglesia no les quede muy cerca y esté buscando un lugar para así poder adorar, ahí estamos nosotros, ¿verdad?, para juntos servir al Señor hasta que Él venga o hasta que Él nos llame a su presencia. Así que en esta tarde queremos saludar a toda la iglesia en general, pero también queremos saludar a nuestro distrito hispano del este, ¿verdad? Nuestros ejecutivos, todo el ministerio, ¿verdad?, del presbiterio general, y también queremos también, ¿verdad?, saludar muy especialmente a nuestro presbítero del Bronx, el reverendo Aníbal Maldonado, su esposa. Y también saludar a todos los amigos, a todos nuestros amigos que sienten el gusto, ¿verdad?, y la complacencia de poder, ¿verdad?, compartir con nosotros y ver nuestro programa, que ciertamente trae bendición, tanto para mí, que la palabra le habla primeramente al que predica, ¿verdad? El pastor ciertamente recibe el mensaje y lo comparte con los demás. En esta tarde vamos a tener, ¿verdad?, una oración para nosotros empezar. Esperamos que todos estén atentos. Espero que todos los hermanos de la iglesia que siempre han dispuesto a escuchar los mensajes, porque hoy es domingo, se supone que estemos todos en la congregación. Así que siéntese tranquilito allí y escuche el mensaje del pastor. Alabado sea el Señor para siempre. Y disfrútelo en el nombre de Jesús. Oremos. Padre amado, en este momento vengo delante de tu presencia para adorar, para bendecir tu santísimo nombre. Tu nombre maravilloso, Señor amado. Oh, para darte, Señor, gracias, para honrarte, para glorificarte, para alabarte, para bendecirte, Señor, porque tú eres el único que eres digno de recibir toda la gloria, la honra, el honor, la sabiduría, las riquezas y el poder, junto a tu Hijo Jesucristo y a tu Santo Espíritu, Señor. Señor, me pongo en tus manos, te pido que tú me guíes y que tú me ilumines y que pases el carbón encendido por mis labios, para que así tu palabra sea prosperada, Dios mío, a través de esta comunicación, a través de esta predicación. Todo te lo pido, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, 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 amén. Amados, la palabra que vamos nosotros a reflexionar hoy tiene como tema el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo no existe la discriminación. Wow. No hay discriminación en el Señor. Para Él somos todos iguales. No importa cuál es ciertamente el lugar de donde nosotros procedemos, sino lo importante para Él es que estemos en Él. Así que vamos nosotros, ¿verdad?, a leer la palabra que se encuentra en el capítulo 3, verso 26 al 28 de Gálatas. Y la palabra de nuestro Dios lee en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Pues todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo habéis sido revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Eso está interesante, ¿verdad? Que en el Señor no hay discriminación. Es decir, que no hay ciertamente, ¿verdad?, distinción entre el que es judío, el que es gentil. El griego es el gentil. No hay, alabado sea el Señor, diferencia entre el esclavo y el libre. En aquel tiempo hablaba del esclavo, porque ciertamente Pablo escribe en el tiempo que ciertamente estaba la esclavitud. Y hoy entonces tampoco existe la diferencia entre varón y hembra. Todos para él somos iguales. En esta reflexión, amados hermanos, estaremos considerando la historia bíblica de los 10 leprosos que fueron sanados y limpiados por nuestro Señor Jesucristo cuando iba camino a Jerusalén y pasaba entre Samaria y Galilea. Había que pasar por Samaria y Galilea. Entonces él iba pasando, alabado sea el Señor, y al entrar, dice la palabra del Señor, citando la Biblia, la Escritura, dice, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, le alzaron la voz diciendo, Jesús Santo, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró su rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Lucas capítulo 17, del 11 al 19. Es decir, vemos nosotros que los leprosos guardaron el protocolo. Es importante, aquí nosotros estamos guardando el protocolo, alabado sea el Señor, por la pandemia, ¿verdad? Pero ellos allá en aquel tiempo guardaron el protocolo. A ellos no se les permitía ligarse con las demás personas que estaban sanas, ya que la lepra en ese tiempo era una enfermedad contagiosa e incurable. Es decir, que no había cura para la lepra en aquel tiempo. Solamente un milagro de Dios, como el que sucedió aquí, podía traer sanidad a los leprosos. Entonces ellos guardaban el protocolo y ellos en verdad se mantenían distantes a las personas ciertamente de la comunidad. No se juntaban con ellos con temor a que los apedreasen y con el cuidado de no contagiar a las personas que en verdad no estaban contagiadas. Entonces vemos que ellos de lejos, dice que ellos alzaron su voz, a alta voz, porque estaban un poco distantes. Señor, Jesús, Maestro, aleluya, ten misericordia de nosotros. Podemos nosotros imaginarnos con mucha seguridad de que estos leprosos habían escuchado hablar de los testimonios
que ya había acontecido en el ministerio del Señor. Y ellos, al enterarse que Jesús venía en su dirección, ellos dijeron, bueno, esta es una oportunidad que no se va a presentar dos veces. Cuando la oportunidad toca a las puertas, tenemos nosotros inmediatamente, si es buena, tenemos nosotros que tomarla para nosotros. Y ellos dijeron, no, nosotros no vamos a dejar que pase esta oportunidad para nosotros encontrarnos con el Señor y rogarle que tenga misericordia de nosotros. Diremos nosotros, ¿y cómo habrán ellos escuchado, verdad, acerca de Jesús? Bueno, escucharon en los comentarios, verdad, de la gente. Es posible que algún familiar que de lejos fue a visitarle, es posible, en verdad, les comunicó que si ellos pudiesen, aleluya, tener un encuentro con el Señor Jesús, tendrían la esperanza de ser curados de esa lepra, de ese aguijón que estaba en su carne. Bendito sea el Señor para siempre. Es decir, que el Señor, alabado sea el Señor, les dijo a ellos, ¿verdad?, que fueran y se presentaran a los sacerdotes. Fue la orden que el Señor le dio, sin mediar palabra, solamente le dijo, id y presentaos a los sacerdotes. Alabado sea el Señor para siempre. En el camino, cuando ellos iban, ¿verdad?, hacia, todos salieron juntos, salieron del lugar de donde estaban leprosos, y ellos comenzaron, ¿verdad?, a caminar en una dirección todos juntos. Iban todos en la misma dirección, por supuesto. Todos salieron juntos y juntos caminaban, ¿verdad? Entonces vemos que ciertamente la Biblia no lo dice, pero el Señor no los sanó a ellos inmediatamente, sino que ellos se movieron en fe. Es decir, que muchas veces los predicadores, las personas que oran por los enfermos, oran por fe, y le decimos a la gente, tú estás sano, cree que tú estás sano. Entonces ellos, ¿verdad?, actuaron en fe, y aunque todavía la lepra estaba en sus cuerpos, ellos caminaron obedeciendo la palabra del Señor. Y mientras ellos iban caminando, yo cuando estuve haciendo, alabado sea el Señor, el curso de predicación en el seminario, yo tuve la ocasión de hablar acerca de este tema. Entonces yo dije que ciertamente mientras ellos iban caminando en fe, esa fue mi predicación, iban caminando en fe, exactamente la lepra iba desapareciendo de su piel. Es decir, caminando ellos, mientras iban caminando en fe, aunque ellos comenzaron a caminar, la lepra estaba en sus cuerpos. Ellos creyeron la palabra del Señor y caminaron en fe. Y mientras caminaban, la lepra comenzó a desaparecer y sus cuerpos se limpiaron. Entonces vemos que dice que uno de ellos, alabado sea el Señor, cuando se vio limpio, regresó inmediatamente y se postró, alabado sea el Señor, ante el Señor, dándole gracias, glorificando a Dios por el milagro grande que había hecho en su vida. Más, dice que los otros 9 siguieron su camino hacia el templo. Es decir, que este hombre se devolvió. Es bueno que nosotros analicemos el por qué motivo ambos grupos, ambas personalidades, ciertamente cada uno tomó decisiones diferentes. ¿Por qué pasó esto? Entonces es bueno que nosotros miremos que los hermanos judíos, los señores judíos, tenemos que entender que estuvieron, no sabemos qué tiempo tuvieron ellos aislados de sus familiares, no sabemos qué tiempo
ellos tuvieron ciertamente sufriendo la necesidad de soledad en lugares, ¿verdad?, sombríos y desiertos. Y ellos tenían ciertamente el deseo, el hambre, la sed de poder juntarse con sus familias. Estaban ansiosos, desesperados. Y cuando ellos se vieron sanados, ellos no, ellos llenos de grande entusiasmo, ellos corrieron para irse al sacerdote. Corrieron a presentarse para que el sacerdote los analizara, para que el sacerdote diagnosticara la limpieza que ocurrió a través del milagro del Señor. Entonces, había una ley, es decir, que había una ley que el Señor le dio a Moisés. Lo vamos a encontrar en Levítico, capítulo 14, del 1 al 9. Vamos a leerlo, esa ley que ciertamente Dios le dio a Moisés para los leprosos que habían sido limpiados y sanados de su lepra. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, había que ir al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Es decir, que no podía entrar directamente al campamento, sino que el sacerdote tenía que salir fuera del campamento para mirarlo, alabado Dios, a ver si en verdad él había sido sanado. Y este saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra, del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifica 2 avecillas vivas limpias y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre las aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro y la grana, y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio. Es decir, que era un proceso largo. Entonces ellos, quizás en la emoción, el deseo ardiente que había en su corazón de que sean declarados limpios, ellos fueron corriendo al sacerdote, y después que llegaron allí al sacerdote, ya no podían devolverse. Ya entiende, no podían devolverse, no podían regresar. Eran ciertamente tomados por el sacerdote y comenzar a analizarlo y someterlo a todo el proceso que la ley requería para el leproso que había sido limpiado y sanado de su lepra. Era un proceso largo, era un proceso tedioso. Dice que ellos tenían que estar, pues después que llegaban a su casa, tenían que vivir 7 días fuera de la casa. No podían entrar a la casa. Hermano, era algo maravilloso, era algo bastante difícil. Entonces estos leprosos, estos hermanos judíos, no ciertamente, quizás no, a veces los culpamos que son incrédulos, a veces los culpamos que ellos fueron mal agradecidos, a veces decimos que ellos no tuvieron en cuenta el milagro que el Señor hizo y no regresó. Ok, muy bien. Pero en verdad nosotros también tenemos que entender, aleluya, y tener compasión de nuestros hermanos judíos, que ellos, al verse limpios, con la ansiedad que tenían de poder regresar a la comunidad, de poder regresar y ser restituidos, ¿verdad?, a su estado común en la sociedad,
ciertamente ellos querían regresar a su familia, querían ver sus hijos si tenían hijos, querían ver sus esposas si tenían su esposa, querían ver a su madre, a sus parientes, alabado sea el Señor, y ellos se desesperaron. Esa fue la situación, el por qué ellos no regresaron. Ahora, vamos a mirar entonces al samaritano. Vamos a mirar al samaritano. ¿Por qué el samaritano, alabado sea el Señor, regresa? Oigan esto, hermano, es muy importante que escuchemos esto, muy importante. Dice que el samaritano no pertenecía a la comunidad judía, ni estaba bajo el procedimiento de limpieza y ritos del templo, ya que esta orden de presentarse a los sacerdotes no era aplicable a él. Entonces, como no era aplicable a él, él no tenía la razón de ir al templo. Él no era de esa congregación. Él no era judío, de acuerdo, ¿verdad?, a la historia, alabado sea el Señor, como los otros judíos. Ellos eran el resultado de una mezcla, de verdad, eran mestizos, ellos eran mestizos. Ellos no eran 100% judíos, sino que era una raza que estaba mezclada. Entonces ellos no eran considerados como judíos, si entonces ellos no tenían entonces que ir al templo a que el sacerdote, ¿verdad?, le ministrara, ¿verdad?, todo el procedimiento, todos los ritos, aleluya, que exigía la ley que se le dio a Moisés. Entonces dice que en el diálogo que nosotros leemos en el libro de San Juan, en el Evangelio según San Juan, donde el Señor en el pozo de Jacob se encontró con la mujer samaritana. La mujer samaritana, sabemos la historia muy, muy clara, ese es un tema que es muy común, muchas personas lo predican, muchas personas ciertamente lo conocen, lo leen, porque es algo interesante. Entonces vemos que en ese diálogo, alabado sea el Señor, con la mujer samaritana, en el pozo de Jacob, dice, vemos claramente la diferencia de la práctica religiosa de los samaritanos y de los judíos. Dice la mujer, le dijo la mujer samaritana al Señor, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Se cree que era el monte de Gerizim, donde ciertamente Jehová le dijo a Moisés que las bendiciones serían ciertamente manifestadas en el monte de Gerizim. Pero también vamos a mirar otros aspectos un poco más tarde acerca de que el rey Roboam, que fue el que prostituyó, alabado sea el Señor, a Israel y lo apartó de la verdadera adoración, alabado sea el Señor, él creó casas en los montes, o sea, lugares de adoración donde él, para evitar que Israel se volviera, alabado, a Jerusalén, creó un ministerio totalmente apartado. Entonces se cree que fue en el monte de Gerizim. Entonces la mujer le dijo al Señor, dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, alabado sea el Señor, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan capítulo 4 del 19 al 24. Y vemos allí la diferencia, es decir, que los judíos adoraban en Jerusalén, los samaritanos adoraban en el monte.
Alabado sea el Señor. Entonces, es por eso que vemos que el samaritano, cuando se ve sanado, dijo, bueno, no puedo ir al templo. Déjame regresar a mi Señor y darle gracias. Entonces vemos que el Señor en verdad lo recibe con todo su amor y con todo cariño. Dice que este monte, alabado sea el Señor, es cuando se dividió el reino de Salomón, el reino de Israel, que era un reino unido, un reino completamente unido. Entonces, debido a la torpeza, debido al heredero del reino de Salomón, ciertamente se dividió Israel en dos reinos, dos bandos. Entonces 10 tribus siguieron a Jeroboam y lo hicieron rey sobre ellos. Entonces dice que Jeroboam, alabado sea el Señor, cuando comenzó a reinar a través de consejos de algunos, ¿verdad?, amigos, consejeros, ancianos, le recomendaron que no era saludable que él permitiera que los de Israel fueran a adorar a Jerusalén. Se sabe que Jerusalén ciertamente fue instituida por David como el lugar de adoración general de todo el pueblo. Todo el mundo, todo el pueblo tenía que adorar en Jerusalén. En los jebuseos, ciertamente, cuando David comenzó a reinar, Jerusalén estaba bajo el control de una tribu llamada los jebuseos. Entonces David conquistó a los jebuseos, liberó a Jerusalén, y como era un lugar, era un lugar estratégico, un lugar que estaba ciertamente en el centro, donde todos podían venir, era accesible para que todo el pueblo se congregara y adorara en este lugar. Entonces David, aleluya, lo escoge como el lugar de adoración para Israel. Entonces es decir que Jerusalén era el lugar principal y todas las tribus tenían que venir a adorar y a ofrecer sus sacrificios en Jerusalén. Pero Jeroboam, él, temiendo que el pueblo, yendo a Jerusalén a adorar, aleluya, ellos, ¿verdad?, fueran inspirados de nuevo a volver a ser parte, ¿verdad?, del reino de Judá, donde reinaba el hijo de Salomón, Roboam. Entonces, ¿qué vemos? Dice que entonces él, guiado por consejos, creó dos becerros de oro. 2 becerros de oro creó ese hombre. Entonces dice que los creó y los puso, uno en la tribu de Dan, uno de las tribus de Israel, la tribu de Dan, y otro lo puso en Betel. Ay, Señor, lo puso en Betel, que es el nombre de nuestra iglesia. Pero quiero decirle a ustedes que Betel significa casa de Dios y puerta del cielo. Y Betel era el lugar donde Jacob, cuando iba huyendo de Esaú, ciertamente durmió esa noche y allí se le apareció en un sueño el Señor, y había una escalera, aleluya, donde ángeles bajaban y ángeles subían. Y entonces arriba en la parte superior estaba el Señor sentado en su trono. Alabado. Y dijo Jacob, wow, llamaré este lugar Betel, porque Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Pero entonces ese lugar se llama Betel, y entonces él puso un becerro de oro a ese lugar y le dijo a ellos, Israel, estos son vuestros dioses que los sacaron a ustedes de la tribu, de la esclavitud de Egipto. A ellos es que tenemos que adorar. Vayan a Dan y vayan a Betel para que adoren sus dioses. Entonces, ese fue el pecado imperdonable de este Jeroboam. Entonces dice que él creó, este hombre era terrible, de su propia imaginación creó un sacerdocio diferente
a el sacerdocio levítico que fue instaurado por Dios. Entonces vemos que ellos, aleluya, iban a adorar en este lugar, y estos sacerdotes, que luego conocemos que ellos adoraban a Baal, adoraban a todos los dioses, aleluya, que había en Canaán, ellos lo adoraban, aprendieron a adorarlo, fueron ciertamente apóstatas. Es decir, que ellos aprendieron a apostatar contra su Dios, negando la fe, aleluya, que los guió a ellos, aleluya, a ser amados por su Dios. Bendito sea el Señor. Entonces vemos que ellos aprendieron a adorar a estas imágenes que él creó, y dice que creó casas en las montañas. Es decir, que ellos iban al monte a adorar. Ellos establecieron su lugar de adoración en el monte. Ellos aprendieron a adorar al Señor en las montañas. Por eso entonces vemos también, puede ser Gerizim, pero también hay la posibilidad que sea en esos montes que Jeroboam le enseñó junto con sus sacerdotes a adorar a Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Entonces por eso vemos que el samaritano, cuando se vio sano, el samaritano apela a regresar a su sanador, porque no tenía un lugar donde él, alabado, ir a dar gracias. No tenía él un lugar, alabado sea el Señor, donde ciertamente, o la necesidad de que lo declararan, Señor, limpio, por cuanto la comunidad de él quizás no sabía que él estaba leproso. Es posible que no sabía, y él podía regresar allí muerto de risa, como que estaba en un viaje largo, ¿verdad? Posiblemente, y entrar a su comunidad sin tener que ser ciertamente analizado y ciertamente diagnosticado sano, porque ciertamente entraría a su comunidad sano sin que nadie ciertamente lo estorbara. Es decir, que esa fue la razón. No es que el samaritano era mejor que los judíos. No era que los judíos eran más incrédulos que el samaritano. Todos creyeron, todos fueron sanados, todos fueron ciertamente, alabados el Señor, bendecidos por la gracia y por la misericordia de nuestro Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Nosotros vemos, alabado sea el Señor, el origen de los samaritanos, porque ciertamente el mundo habla quiénes son los samaritanos, y a veces el pueblo no sabe, el pueblo en general no sabe quiénes son los samaritanos. Entonces yo ciertamente traje una pequeña reseña para que ustedes, los hermanos que no hemos ido quizás al seminario o que no hemos ido al instituto bíblico, que leemos la escritura, ¿verdad? Sin tener, ¿verdad? Un comentario bíblico que nos ayude a entender ciertas cosas que están en la Biblia, que al menos que nosotros no seamos informados por otra fuente, no entenderíamos. Entonces vemos, dice que los samaritanos, dice, oigan esto hermano, esto es importante. Dice que Samaria fue la ciudad donde estableció Jeroboam su reino, la cual se encontraba en la tribu de Efraín. Samaria, la tribu de Efraín, era la capital de Efraín, constituyéndose la capital del reino de Israel. Cuando Asiria invadió a Israel, establecieron sus cuarteles militares y generales y sus departamentos de gobierno en Samaria, y trajeron personas de las diferentes naciones que habían conquistado, juntamente con los residentes asirios que fueron a trabajar en Samaria. Dice, los asirios se llevaron cautivos a todos los hombres, y muchas mujeres habitaron en Samaria, las cuales tuvieron relaciones maritales con las personas que convivían en Samaria, formándose una raza mezclada, una raza mixta, una raza, alabado sea el Señor, mestiza, alabado sea el Señor. Tú ves que le llaman a las personas, verdad, que nosotros somos mestizos de cierta forma también, porque nosotros, verdad, tenemos una liga de diferentes razas. Los dominicanos y los puertorriqueños, Latinoamérica, tenemos razas mixtas. Están ciertamente los africanos, están los indios, están los españoles,
están una variedad de razas. Por eso dice que los dominicanos tienen más genio y los hermanos puertorriqueños, porque ciertamente tenemos tanta liga de sangre. Cuando esa sangre comienza a ebullir, alabado sea el Señor, en nuestras vidas se disparan las emociones, alabado sea el Señor, porque hay mucha sangre en nuestras vidas. Somos mestizos, una variedad, ¿verdad?, de razas que invadieron y que poblaron en nuestras comunidades. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces decir que ellos, los samaritanos, son el producto de esa mezcla marital entre judías, mujeres judías, alabado sea el Señor, con personas extranjeras que no eran judíos. Entonces, por eso entonces que los judíos no consideran a los samaritanos, nunca lo han considerado desde tiempos antiguos una raza genuinamente judía. Esos son los samaritanos. Pero el Señor, alabado sea el Señor cuando se expresa y le dice solamente este extranjero que es samaritano. Entonces yo ciertamente, haciendo una exégesis de este texto, yo entiendo, alabado sea el Señor, que el Señor hace ciertamente ¿cómo se llama? Un énfasis acerca de que un extranjero, de que un samaritano haya sido limpiado y que ese samaritano vino y le dio gracias a él y los demás no. En otras palabras, dando a entender a nosotros los lectores, a nosotros los que continuaremos estudiando las escrituras, que el ministerio terrenal e histórico del Señor Jesucristo, aleluya, estaba enfocado no solamente en Israel, sino en todas las naciones que poblaban la tierra. Ese énfasis que el Señor hizo. Vemos también que el Señor, hablando de los samaritanos, habló acerca de la mujer samaritana, habló acerca de ese samaritano, habló del buen samaritano. Es decir, que el Señor nos dio a entender que los samaritanos, aunque los judíos pensaban que no eran parte de la promesa de Dios, aleluya, ciertamente también ellos estaban incluidos en el plan de redención, en el plan de salvación que Dios había diseñado, aleluya, a través de su Hijo, aleluya, salvar a toda la humanidad. Qué precioso el Señor, qué precioso. Entonces, es decir, que los samaritanos, alabado sea el Señor dijo, me es necesario, cuando iba para allá, para Samaria, pasar por Samaria, porque ciertamente ellos también estaban en ese plan salvífico de nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 5, versos, alabado sea el Señor para siempre, del 8 al 9, dice esta palabra. Oigan esto, muy lindo, muy lindo. Dice, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro lleno de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Alabado sea el Señor para siempre. Es decir, que el Señor vino a salvar a todas las naciones. Alabado sea el Señor, no importando su raza, no importando su linaje, no importando su lengua, no importando su condición económica, no importando su estado, no importando, es decir, que el Señor, para Él todos somos iguales. Alabado sea el Señor.
en el texto, en Gálatas capítulo 3, versos 26 y 28, nos dice claramente, dice, pues todos sois hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. Ahora, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que ciertamente creímos. Oigan, hermanos, todos somos hijos de Dios, los que ciertamente hemos creído en la revelación que el Padre, Jehová, Dios de los ejércitos, le dio al mundo a través de su Hijo Jesucristo y su evangelio. Así que todo lo que le recibieron, dice, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Alabado sea Dios. Pero a todo aquel, aleluya, que le recibe, le es dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, los hijos de Dios somos todos los que honramos la palabra de Dios. Somos todos los que hemos creído, alabado, en la revelación que el Padre nos dio a través de su Hijo. Somos todos los que hemos aceptado a Cristo como Salvador. Si algunos amigos están escuchando este mensaje o escuchan este mensaje, ciertamente no podemos ser salvos a no ser a través del Señor. ¿Comprenden? Solamente podemos ser salvos a través del Señor. Él dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es a través de Él. A través de Él es que somos salvos. Ahora, mucha gente dice, no, que yo soy hijo de Dios. No, lo que sucede es que somos criaturas de Dios. Él nos creó, pero a causa de nuestro pecado, a causa de nuestra rebelión, a causa de que nosotros nos descarriamos, entonces tenemos que volver a ser restituidos. Tenemos que ser nuevamente adoptados para poder ser hijos de Dios. Entonces dice, pues todos sois hijos de Dios, refiriéndose a los cristianos de Gálatas, refiriéndose a los cristianos de hoy que pertenecemos a las iglesias, aleluya, que en verdad hemos edificado y que se han creado, aleluya, para adorar y bendecir el nombre del Señor, donde adoran todos los que hemos recibido a Cristo como Salvador. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, es decir, que tenemos que bautizarnos, alabado sea el Señor, aleluya, en Cristo. Pero en Cristo, cuando lo aceptamos, y el orden del bautismo es bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, nos bautizamos en Cristo, pero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor para siempre. Y somos revestidos y estamos revestidos con Él. Es decir, que nosotros cuando nosotros vinimos en el proceso de la salvación, se ocurren tres eventos, ¿cómo se llama? Simultáneos, tres eventos simultáneos. Es decir, que el Señor nos presentamos y cuando el Padre nos mira que estamos aceptando a Cristo, ya el Padre no nos ve como lo que éramos antes, ya el Padre no nos ve, porque estamos vestidos de la justicia de Cristo. Entonces, es decir que ahora estamos revestidos de Cristo. Es decir que Cristo, aleluya, nos cubre con su justicia, nos cubre con su manto de justicia. Y ya el Padre no ve al pecador que éramos antes. Ahora nos ve cubierto del que murió en la cruz por nosotros. Bendito sea su nombre para siempre. De Cristo estamos revestidos. Cubiertos. Por eso dice el escritor del Salmo 91 que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, estamos vestidos, estamos bajo su cobertura. Alabado sea el Señor. Ya no hay discriminación. Ya ese asunto dice que no, que tú eres dominicano, no, que tú eres boricua, no, que tú eres tal. No. Ese tipo de vocabulario, ese tipo de lenguaje no debe existir en la iglesia, ni en la mentalidad
pastoral. Nosotros tenemos que ver a toda nuestra congregación como uno en Cristo. Alabado sea el Señor. Ya no hay judíos, ya no hay diferencias de raza. Habemos en la iglesia una variedad, una diversidad, ¿verdad? De nacionalidades. Tenemos, en Betel tenemos los puertorriqueños, vamos a darle la prioridad a ellos, a los puertorriqueños, porque Dios usó a Puerto Rico para evangelizar a todo Latinoamérica, a los puertorriqueños. Dios bendiga a Puerto Rico, Dios bendiga a los puertorriqueños. Luego están, ¿verdad?, los hondureños, donde están los guatemaltecos, luego están, alabados, los salvadoreños, están los colombianos, es decir, y los dominicanos. Es decir, que nosotros todos formamos la iglesia de Cristo. Y dice que solo somos un solo cuerpo, alabado, con diferentes miembros, las manos, el pie, tenemos todos esos miembros. Así es la iglesia. Y todos nosotros tenemos que conocer que todos somos uno en Cristo. Dice, no hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. No hay discriminación. Es decir, que el más pobre es considerado igual que el más rico. El más, aleluya, nuevo es considerado como ya el que está ya muchos años en el Señor. Y dice la Biblia, para ponernos más en problema, dice que los últimos serán primeros. Es decir, que los que llegan nuevos, aleluya, ellos tienen un privilegio de ser los primeros. ¡Wow! El Señor es maravilloso. Así que, hermanos míos, no debe haber en la iglesia discriminación. No debe haber diferencias de clases. Todos somos uno. Todos estamos revestidos con el Señor. Él nos lavó a todos con su sangre. Y nos ha hecho, ¿verdad?, de toda lengua, de todo linaje, de toda nación. Nos ha hecho un solo pueblo. Así que, hermanos míos, yo espero que nosotros veamos que así como el samaritano fue ciertamente alabado sea el Señor, ¿cómo se dice?, galardonado o bendecido por el Señor por haber tenido esa fe. Le dijo, vete, aleluya, tu fe te ha salvado. Sea el Señor. El Señor lo elogió, la palabra lo elogió, aleluya, por su fe, y él fue ciertamente bendecido. Así hoy, a todos los que venimos al Señor, no importa dónde venimos, Dios nos recibe y nos hace un solo pueblo con la congregación que ya está existente. Así que, hermanos míos, adelante, Cristo viene pronto. Vamos a tratar de eliminar esa actitud, ese lenguaje de que hay algunos mejores que otros. No vemos nadie mejor que nadie, todos somos iguales. El pastor es igual que todas las ovejas, aunque el pastor está pastoreando a las ovejas, pero esas eran las ovejas, ¿verdad? La oveja es una figura retórica para hablar acerca de la humildad de los cristianos. Pero nosotros no somos ovejas, somos seres humanos. Alabado sea el Señor. El pastor es igual a todos los seres humanos que compartimos, aleluya, en la fe de nuestro Señor. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, alabado sea el Señor para siempre, y que la bendición del Señor sea sobre cada uno de nosotros. Señor, gracias te damos por esta palabra. Permite, Padre, que esta palabra trate de traer conciencia a tu pueblo, en algunos, porque tu pueblo sabe que somos uno, pero hay algunos que quizás, ¿verdad?, no están todavía un poquito poco maduritos, y ellos creen que hay diferencia. No, todo tu pueblo es santo, todo tu pueblo es bueno, tu iglesia es buena, aunque venimos de diferentes contextos, pero todos nosotros estamos en el plan de salvación. Uno le tomará más tiempo, ¿verdad?, que a otros, pero todos al final alcanzaremos la victoria. Al final nosotros reinaremos contigo en la eternidad. Muchas gracias, Señor, por esta palabra. Permite que tu palabra, Señor, haga el efecto para lo cual tú la enviaste, y que toque corazones, que cambie pareceres, que cambie, Señor, posiciones que no son adecuadas ni aceptadas, Señor, en tu reino. Padre, gracias te damos por todo. En el nombre de Jesús el Señor. Amén, 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 amén. Dios les bendiga.